todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase virtual que tenemos como tema integración de Visual Basic, en este caso con Access. Mi nombre es Herbert Contreras y vamos a darles de conocer algunos elementos importantes con base de datos y Visual Basic. Dentro de las normas de comportamiento que debemos de tener, recuerden que deben tener todos apagados su micrófono. La mensajería o chat, ocuparla en los momentos que hagamos las consultas, preguntas. Desactive su cámara para no causar entre los demás un elemento que podamos tener. Y lo que los demás, recuerde que estamos entre una comunidad educativa, entonces debemos respetarlo entre nosotros. ¿Qué vamos a aprender? Será cómo crear una base de datos y sincronizarla con Visual Basic, permitiendo manipular la información en ella y así lograr interactuar con las diferentes tablas que la componen. Tenemos claro alguna cosa. Lo que tenemos que hacer es poner atención en lo que se va a explicar en esta tarde y posteriormente usted lo puede poner en práctica. Ahorita solo ponga atención, vea muy bien los pasos que se van a dar a conocer para que usted posteriormente, cuando vea la grabación de esta clase, usted pueda practicarlo y poner en práctica todo lo que se ha enseñado el día de hoy. Entonces, ponga mucha atención porque eso le va a servir a usted para poderlo realizar posteriormente, junto con el video. Por eso se va a colocar después en nuestro canal de YouTube el video. Nuestra agenda, tenemos un poco sobre la introducción a base de datos, lo que son los conceptos básicos y creación de base de datos, y de igual manera la creación de programación en Visual Basic para la sincronización con la base de datos. Hablemos un poquito sobre la base de datos. En este caso, la base de datos se ha creado como una herramienta que va a ayudar a recopilar y organizar la información correspondiente a alguna información referente, ya sea una empresa o alguna otra información que necesitamos. En esta base de datos, lo que vamos a almacenar es información que nos va a permitir a nosotros poder recuperarla, manipularla y con eso poder siempre tener un respaldo. Podemos tener información sobre personas, sobre productos, pedidos o cualquier área de interés. En este caso, es muy amplio lo que es una base de datos. Tendríamos que tener una clase específica sobre ella, pero a grosso modo nos va a servir para guardar la información que nosotros queramos poderla manipular. Eso es lo que necesitamos. Una base de datos para guardar la información. Dentro de los conceptos básicos tenemos los 4 que son lo más importante en esta parte de base de datos, que son las tablas, las consultas, los informes y los formularios. Cuando hablo de tablas, cuando ya hemos avanzado un poquito sobre el tema, sabemos que estábamos hablando sobre los campos y sobre un registro. En este caso, esa información se guarda en una tabla. Es de los elementos más importantes de nuestra base de datos porque ahí es donde se guarda la información. Y como podrán ver, definimos los campos como aquella información que necesitamos. Por ejemplo, en el ejemplo, ve usted un ID producto, existencia, ID categoría y producto. Y los registros los podemos ver como filas. Tenemos el registro sobre cinta métrica, sobre la acera de 8 por 19 milímetros, etc. Entonces, cada una información es individual y cada una de ellas representa lo que es un registro. Toda esa información está guardada en una tabla. Luego, veamos lo de consultas. La consulta me va a permitir a mí, en base a la información que tengo guardada en las tablas, la puedo ordenar, la puedo filtrar, ya sea por diferentes criterios que me van a ayudar a mí realizar lo que es el filtro. Por ejemplo, tengo una tabla, por ejemplo, llamada pedidos, en la cual puedo yo recopilar
o hacer una consulta en base a un campo específico, por ejemplo, zona. Puedo ver de qué zona necesito yo los pedidos de esa área, entonces, o cuáles son los pedidos de una fecha específica, entonces puedo filtrar y así generar lo que es una consulta. El informe va a permitir a mí mostrar la información que tengo, en este caso de los registros, en una tabla. Y esta información la voy a poder verificar en un documento digital que se me va a generar, o de una sola vez lo puedo generar para que se pueda ser impreso. Entonces, ese informe se va a generar de esa manera. Es un documento que me va a poder recopilar la información que tengo en una tabla y poderla ver de esa manera. Y por último, lo que es el formulario. En este caso es exactamente la interfaz gráfica que estamos acostumbrados a ver nosotros en una aplicación, que me va a permitir a mí agregar registros a la base de datos, o más bien manipularla, con la meta de facilitar en este caso diferentes tareas, en este caso para la información. Por ejemplo, en la imagen podrán ver ustedes que en el cual puedo manipular yo que son los proveedores, ventas, pedidos, clientes, productos y salir. Entonces es mi entorno gráfico. Eso se llama formulario. Ya con esto, teniendo en cuenta esos 4 conceptos, podemos avanzar a lo que es un ejercicio. Entonces, voy a explicar un poquito el ejercicio para que podrán ver ustedes lo que se va a realizar. En este caso, vamos a crear una base de datos que posea las siguientes tablas. Va a existir una tabla llamada usuarios, que servirá para guardar la información de dichos usuarios para poder ingresar a la aplicación o iniciar sesión a la aplicación que vamos a crear. Luego tenemos la tabla calificación, en este caso que me va a permitir ingresar 4 notas y obtener su promedio y su resultado. En este caso, las 4 notas que vamos a ingresar sería laboratorio, actividad, exposición y examen. Y a la par está el porcentaje que tendrá cada uno, que me equivale al 100% de lo que es el pedido, por ejemplo. Y el resultado que vamos a dar a conocer es ya sea aprobado o reprobado, tomando en cuenta como nota mínima 7. Entonces hay que tener en mente esto, lo que vamos a realizar, y poco a poco vamos a ir armando hasta completar todo el ejercicio. Comenzamos primero con la creación de la base de datos en Microsoft Access. Recuerde que vamos a crear 2 tablas, una llamada usuarios y una llamada calificación. Entonces, en usuarios la información correspondiente para iniciar sesión, y en calificaciones las 4 espacios de notas para poder hacer una calificación y mostrar su promedio y el resultado en base a un estudiante. Pongamos atención a los pasos. Vamos a abrir Access y damos clic en base de datos en blanco. Elijo la carpeta donde lo voy a guardar y le coloco el nombre de la base de datos. Luego elijo el tipo, en este caso lo voy a elegir 2002-2003, en el caso el formato, y doy clic en aceptar. Y luego ya con la información doy clic en crear. Ya me generó una tabla establecida. Doy clic en la vista diseño y creo el nombre de la tabla, en este caso usuarios. Y luego aceptar. Y ahí coloco los campos que voy a necesitar, en este caso el ID y su tipo de datos. Nombre, en este caso como es texto, todo lo voy a colocar como texto corto. Su apellido, el usuario, igual texto corto, y la contraseña para poder iniciar. Igual va a ser tipo de datos texto corto. La voy a guardar, claro que sí, le doy que sí. Ahora voy a crear la otra tabla. Ya creé una. Crear
En la opción de tablas, diseño de tabla. Y comienzo a colocar los campos de la tabla. En este caso, ID notas. Voy a colocar información del estudiante, en este caso, nombres, igual texto corto, o apellidos, igual va a ser texto corto. Sería lo que es el laboratorio. En este caso no va a ser texto, sino que va a ser número. Por lo tanto, voy a cambiar el tipo de dato. Voy a elegir número. Y abajo, en tamaño del campo, voy a decir la opción simple. Eso me permite colocar decimales. Luego al siguiente campo, que es la actividad. Igual el tipo de datos número. Y el tamaño del campo, siempre simple, para que me permita colocar los decimales. Sería exposición. Igual número. Y simple en tamaño del campo. Sería examen. Igual número. Y simple en tamaño del campo. Ahora sería el promedio, donde voy a guardar la información correspondiente a ella. Igual va a ser número y tamaño del campo simple porque va a generar decimales. Luego resultado, en este caso sería texto corto porque voy a colocar aprobado o reprobado. En ID de nota va a ser mi clave principal, entonces doy clic en ella. Y doy clic derecho, guardar. Y el nombre de la tabla sería calificación. Ya generé las dos tablas, ya las tengo creadas. Voy a colocar el nivel de seguridad. En este caso me voy a información. Y voy a colocarle una contraseña a la base de datos. Doy clic en ella, establecer contraseña para la base de datos. Y coloco una contraseña que no se me olvide. Hay que anotarla si es necesario. Luego damos clic en aceptar. Y regreso y abro la tabla usuarios. Voy a llenar un registro para que me va a permitir a mí ingresar. Coloco un nombre, el apellido, el usuario para poder ingresar y voy a colocar una contraseña. Con esa información voy a poder ingresar al programa en Visual. Pudiera colocar información más yo desear desde la base de datos. En calificación, de igual manera, podría yo llenar información de los estudiantes, sus notas, pero no puedo promediar ni calcular su resultado. Entonces eso se lo voy a hacer en Visual. Cierro la base de datos. Con eso ya he creado mi base de datos. Ya tengo la estructura deseada según el ejercicio que se planteó. Vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a sincronizar esa base de datos que acabamos de crear con Visual Basic. Pongan mucha atención a los pasos. Studio, en este caso la versión 2019 que tengo. Y voy a dar clic en crear proyecto. En las plantillas reviso que sea Visual Basic la que tenga seleccionada y doy clic en siguiente. Coloco un nombre del proyecto y luego doy clic en crear. Espero que me genere el proyecto. Ya generó el proyecto y voy a comenzar los ajustes necesarios. Al lado izquierdo ustedes pueden ver que aparece origen de datos. Entonces voy a ampliar el tamaño ahí y doy clic a agregar nuevo origen de datos. Y me dice una base de datos, que es lo que voy a realizar. Elijo siguiente en conjunto de datos. Y en el botón que me aparece, doy clic en nueva conexión.
En esa ventana elijo el botón examinar y voy a ir a buscar la base de datos que he creado. En este caso es la que tengo ahí, registro académico. Doy clic a abrir. Luego coloco la contraseña que le puse a la base de datos por seguridad y habilito guardar mi contraseña. Y luego probar conexión para verificar que todo está bien. Y efectivamente dice que es exitosa. Entonces repito, primero damos a examinar, busco la base de datos, coloco la contraseña, habilito guardar mi contraseña y probamos la conexión. Luego de eso damos clic en aceptar. Luego me pregunta si quieres incluir los datos confidenciales. Le digo que sí. Puedo mostrar si yo deseo. En este caso la información referente a la base de datos. Y luego doy clic en siguiente. Me pregunta si quiero guardar la base de datos en el proyecto. Digo que sí. En guardar la conexión, digo siguiente. Y acá me muestra lo que he creado en la base de datos. Las tablas que creé, calificación y usuario. Habilito tablas para que me las seleccione las dos. Y luego doy clic en finalizar. Con esos pasos ya logré yo sincronizar la base de datos. Como podrán ver ustedes en la opción de origen de datos, ahí me aparece a la izquierda, dice el nombre de la base de datos, en este caso que se llamaba registro académico, y lo puedo ver, dice registro académico dataset. Y de igual manera, al lado derecho dice explorador de soluciones, abajo de for 1 aparece registro académico, .mdb, que es la base de datos. Eso me sirve o me indica que ya he logrado sincronizar mi base de datos con el programa, en este caso con Visual Basic. Ya creada la base de datos y ya sincronizada Visual Basic con la base de datos, ahora lo que voy a hacer ya es diseñar y programar la aplicación en Visual Basic. Es decir, voy a generar todos aquellos formularios para poder iniciar sesión, para crear un registro y para poder realizar las proyectos y elijo agregar formulario. Voy a crear el login al formulario, ese nombre lo voy a colocar, doy clic en agregar. Luego cambiar el tamaño en base a la información que va a contener. Y a la izquierda, en origen de datos, despliego la base de datos y la tabla necesaria. En este caso sería la de usuarios. Elijo detalles y voy a arrastrar los campos necesarios. En este caso sería usuario y contraseña. Arriba para ver que me creó una barra para generar la base de datos. En este caso lo voy a deshabilitar. Invisible, voy a colocar la parte falsa para que no sea visible. Voy a llegar dos botones. Uno para ingresar. En este caso lo voy a colocar iniciar. Y el otro para registrarse. Voy a colocar los nombres en la propiedad name. En este caso btn iniciar. Y el registrarse igual btn registrarse. Voy a agregar otro formulario. Sería para calificación. Voy a clic en agregar. Voy a cambiar el tamaño. Y voy a agregar el otro formulario.
para poderme registrar. Y vuelvo a cambiar el tamaño. Acá en registro sería la información que contiene la tabla usuario. Entonces, en detalles lo arrastro todo para que pueda alar toda la información correspondiente al formulario. Cambio un poquito el tamaño. Voy a agregar 2 botones también. Voy a colocar registro y le voy a cambiar el nombre también. BTN registro. Luego este sería para cancelar. Digamos que nos equivocamos de botón de formulario. Voy a para que la opción de cancelar. Igual la navegación lo voy a deshabilitar para que no sea visible. Y ahora voy a generar una consulta. Doy clic en editar dataset. Vean las dos tablas, voy a elegir la de usuario, doy clic derecho y doy clic agregar consulta. Y en este caso sería una SQL tipo select. Doy clic en siguiente. Y voy a generar la consulta. Por lo tanto, voy a aquí donde dice generador de consultas. Voy a buscar los campos usuario, contraseña y en filtro voy a colocar igual signo de interrogación. Esto me va a permitir a mí buscar un usuario y contraseña según información que yo coloque en el formulario. Entonces ahí va a ser un filtro, una búsqueda. Entonces me dice seleccionar toda la información referente a usuario y contraseña. Luego doy clic en aceptar. Y luego ya con eso ya puedo darle, en este caso, continuidad dando clic en siguiente. Le voy a cambiar nombre a la consulta para que me facilite colocarla. Le voy a colocar buscar usuarios. Y así con ese nombre la voy a poder llamar en la programación. Doy clic en siguiente y luego finalizar. Ya creé la consulta que me va a poder buscar usuarios a ver si existen en la base de datos. Voy a guardar todo lo que he hecho y voy a cerrar la pestaña de consulta. Voy a comenzar a programar, iniciar. En este caso el login. Aquí voy a crear la programación. En este caso sí. La tabla usuarios. Llamo en la consulta creada que ya se llamaba buscar usuarios. Coloco el nombre de la base de datos, que es registro académico, dataset. Luego le coloco la tabla a la cual va a ir a buscar, en este caso se llama usuarios. Voy a quitar esto y coloco dónde lo va a ir a buscar, en base a qué. En este caso he colocado información en usuarios textbox.txt y voy a colocar información de usuario y en contraseña textbox.txt. Ahí va a estar la contraseña que he colocado también en el formulario. En base a eso va a realizar la búsqueda. Le coloco tem, en este caso entonces.
y ahí queda generada mi if. En este caso, esos textbox, en este caso, como pueden ver, usuario textbox, que es ese, y contraseña textbox, que es este, en base a la información que coloque yo ahí, va a realizar la búsqueda. Si coincide, es decir, si existe el usuario y la contraseña, lo que voy a hacer es que lo que coloqué en esos textbox lo limpie. Por eso coloco .clear a cada uno, usuario textbox.clear y contraseña textbox.clear. Luego le voy a decir que me oculte este formulario, solo coloco mi .hide y voy a colocar lo que es el formulario al cual voy a generar. En este caso va a ir a mostrar calificación.show. Ese hace con .show me va a mostrar este formulario. Y si no existe ese usuario, le voy a mandar un mensaje. En este caso, el usuario y la contraseña son incorrectos. Entonces, ese mensaje se va a colocar, en este caso, que no existe el usuario de la contraseña que yo coloque en la información en el formulario. Cuando carga el formulario, como ya hice la relación de la base de datos, cuando carga va a llenar información del primer registro que tenga, si es que tiene. Entonces, cuando cargue, le voy a decir que lo borre, igual como hice anteriormente. Voy a colocar usuarios textbox.clear para que no me muestre nada y contraseña textbox.clear. Guardo todo. Y ahora ese me va a dar a registro, a este formulario. Entonces, cuando el cliente registrarse, me va a llevar a ese formulario. Entonces, voy a programarlo. Entonces, primero voy a decir que oculte el formulario actual, en este caso mi .hide, y que me llame a registro, que es el nombre del formulario, .show, es decir, que me lo muestre. En calificaciones sería igual. Voy a agregar dos botones. En este caso, uno va a ser para cerrar sesión. Voy a colocar btn cerrar. Voy a hacer un poquito más grande el botón para que se vea la información del texto. Y el otro botón sería para salir. En este caso btn salir como nombre. Este me va a servir para salir de la aplicación. A eso lo voy a utilizar. Ya tengo un poco programado. Ese textbox, contraseña, le voy a cambiar la propiedad password char para que me coloque un carácter por cada dígito que yo escriba. Entonces voy a colocar un asterisco para que sea tipo contraseña, ¿no? Para que no vea lo que escribe el usuario. En registro, acá va a servir para registrarse. Entonces, al formulario voy a activar la propiedad de agregar nuevo. Entonces le voy a colocar mi usuario, en este caso que es la tabla, y voy a activar la propiedad add new para que pueda agregar nuevos usuarios, en este caso nuevos registros. En el botón btn registro, es para registrarse, lo que tengo arriba en el usuario BD Navigator lo voy a copiar. Esas dos líneas las voy a copiar y las voy a pegar ahí en btn registro. Eso me va a permitir a mí llenar la información y guardarla. Y en cancelar, en este caso me va a llevar a login. Entonces voy a ocultar mi .hide, y voy a mostrar login.show, en este caso para que muestre ese formulario.
cerrar sesión sería similar al que acabamos de hacer. Es mi punto G, ocultarlo y buscar el login, mostrarme el login.show, el formulario. Y el botón de salir en calificación, ese va a finalizar el programa. Entonces acá solo voy a colocar end para que finalice. Guardo todo. Y vamos a hacer una prueba. Voy a colocar un usuario. Voy a colocar una contraseña incorrecta. Exacto, muy bien. El usuario y la contraseña son incorrectos. Da clic en aceptar. Ahora voy a colocar la información correcta, el usuario que coloqué en la base de datos y la contraseña. Y doy clic en iniciar. Y efectivamente me abre el formulario de calificación. Puedo cerrar sesión y me manda el formulario login. Vamos a ver si me registra. Voy a colocar información en los campos. Voy a colocar su usuario, una contraseña y voy a clic en registro. Me dice el usuario si creó exitosamente, aceptar y me regresa al login. Voy a probar ese usuario que acabo de crear, registro A, coloco la contraseña y doy clic en iniciar. Efectivamente me deja ingresar. Entonces funciona. Vamos a salir. Efectivamente finaliza el programa. Entonces, ya con esto he logrado programar la interacción entre los formularios. Ya se creó el formulario para iniciar sesión. Hicimos la prueba, la programación. Hicimos el formulario de registro para crear nuevos usuarios. Ya verificamos que sí funciona. Y si la persona necesita, cuando coloca la información correcta de usuario y contraseña, lo envía al formulario calificación. Ahí no hemos hecho absolutamente nada todavía. Entonces, esa parte es la que nos hace falta todavía. Ya la parte de iniciar sesión y registrarse ya funciona. Ya tenemos la interacción con la base de datos. En este caso, la tabla de usuarios. Vamos ahora con la otra tabla. En este caso, la tabla calificación. La tabla calificación me va a permitir ingresar las notas, en este caso de la tabla que ya creé, y me va a poder promediar. En este caso, según los porcentajes que estén ahí, me tiene que decir el promedio que tiene el estudiante y el resultado, si está aprobado o reprobado, tomar en cuenta la nota mínima 7. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a calificación. Voy a hacer grande el formulario. Voy a mover los botones. Y voy a ir a origen de datos. Elijo en este caso calificación y detalles para poder mover todos los campos al formulario. Ya con los campos que se han colocado, los voy a mover a una ubicación adecuada dentro del formulario. Eso me va a permitir a mí tener movilidad y control, en este caso, en el formulario. Entonces lo comienzo a agrupar en el formulario. Comienzo a mover. Ya los coloqué. Ya tengo todos. Podrán ver, arriba aparece el nombre de cada uno, solo el nombre, y le agrega textbox. Apellidos textbox, laboratorio textbox, actividad, exposición textbox, examen textbox. Todos el nombre que ya tiene unido con la palabra textbox. Voy a colocar dos botones, un botón, en este caso para calcular. Voy a colocar el de BTN calcular para que calcule el promedio y el resultado. En text va a ser calcular y le voy a cambiar un colorcito en back color. Ya con eso podría comenzar a trabajar. Ya tengo la información,
Voy a agregar promedio. Lo voy a deshabilitar para que no se escriba información acá, porque aquí solo se van a mostrar resultados. Entonces la propia enable, false, de promedio y de resultado, de estos dos. Acá no, porque estos, aquí sí voy a colocar las notas, en los otros no. Doble clic en el botón para comenzar a programarlo. Voy a declarar a las variables, se ocupa la sentencia DIN y una abreviatura de cada una, en este caso lab, apps, exa, prom, y va a ser de tipo single, en este caso va a permitir colocar números decimales. Y comienzo a hacer las igualaciones. Lab igual a CSNG, en este caso convertir a single, y coloco el nombre del textbook, en este caso laboratorio textbox.text, porque en la propiedad text se guarda la información. Igual con los siguientes. En este caso ax va a ser igual a CSNG de actividad .textbox.text. El X en este caso va a ser la de exposición. Igual la convierto a single. En este caso la convierto de texto a numérico. Eso es lo que estoy diciendo. Voy con la última de exa. Igual convertir a single la examen textbox.text. Ya tengo la información en ellas. Ya he colocado la programación para que la información que coloque ahí sea guardada en las variables. Y eso me va a ayudar a promediarlos y obtener los resultados. Voy a agregar una información para mostrarlos. En este caso, me voy a origen de datos, siempre en calificación. Elijo Data Grid View y arrastro en la tabla calificación. Y la coloco sobre el formulario. Me coloca el Data Grid View de la tabla, que sería eso lo que estoy mostrando. Voy a ajustar el tamaño para que se vea bien la herramienta en el formulario. Voy a hacer un poquito más grande. Me voy a mover. Y hacer un poquito más pequeño el formulario. Ya he colocado el Data Grid View perfectamente en el formulario, puedo seguir programando. Voy a hacer el PROM, en este caso el promedio, en base a los porcentajes. En este caso sería lab por el 15% de que vale, más la actividad, en este caso ACT, por, en este caso asterisco 0.25, porque vale 25%, más la exposición, en este caso XP, por 0.20, más el examen, en este caso paréntesis, exa, por 0.40, que vale el 40%. Doy Enter y ahora voy a guardar el resultado en el textbox. Entonces, coloco .text y la variable prom. Ahora voy a ver el resultado. Si se recuerdan, decía, si el promedio era mayor o igual que 7, va a aparecer aprobado. Entonces voy a colocar un if. If prom mayor o igual que 7, then, si eso cumple, que aparezca en resultado textbox.text de entre comillas la palabra aprobado. Es decir, eso va a mostrar en el textbox. Else, en este caso, si no, lo contrario, resultados textbox.text igual, de entre comillas dobles, reprobado. Es decir, porque no cumplió la condición
este caso de que es mayor o igual que 7. Voy a guardar todo y voy a hacer la prueba. Iniciar. Coloco el usuario y la contraseña. Iniciar y me abre ya el formulario. Doy clic en agregar nuevo, que sería en la crucita, y comienzo a llenar información. Coloco su ID, inventado acá ahorita. Coloco la ID de nota, nombres, sus apellidos. Voy a inventar nota de laboratorio, nota de actividad, su exposición y examen. Y voy a dar clic en calcular. Y aparece su promedio y su resultado, en este caso aprobado. Doy clic en guardar datos para que se muestre en el data grid, como pueden ver ustedes ahí. Se observa en el data grid lo que he creado. Voy a agregar otro. Su nombre. Acá voy a colocar notas no tan buenas para ver si de verdad me da como reprobado. Calcular, efectivamente 4.525 y aparece reprobado. Doy clic en guardar datos y ya me aparece en el información. Como podrán ver, funcionó correctamente la programación, tomar en cuenta las necesidades que habíamos planteado. Ya con esto se ha logrado completar el ejercicio, en este caso crear la base de datos, crear los formularios para iniciar sesión, para registrarse y para colocar, en este caso, y promediar las calificaciones y obtener los resultados, tal como lo vemos en la programación que se muestra en el momento. Con esa programación, nosotros ya podemos calcular el promedio y saber si el estudiante, en base al resultado de los promedios, ha sido aprobado o reprobado. Vale, con eso se finaliza lo que es un ejercicio, en este caso que integramos la base de datos con dos tablas, en este caso una de usuarios y una de calificaciones, para que ustedes puedan ver que podemos manipular la información en la base de datos de tal manera que podamos agregar y también manipular y completar la información en ella. No sé si hay algunas preguntas. ¿Hay alguna inquietud de parte de lo que ha explicado Heber esta tarde? Creo que nadie tiene consultas, Heber. Ok. Entonces, si nadie tiene consultas, esta ha sido la explicación de esta tarde en relacionado con la unión de Visual Basic con Access. Es un ejemplo relativamente sencillo para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Ya les coloqué allí en el chat del grupo la ubicación de nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo. También está en esta hojita que está presentando Heber en este momento. Pregunta Diana Vargas si con esta clase puede armar su registro. Sí, sí puede. Puede crear la información en relación a las necesidades que tiene en este caso ella como usuario o como calificaciones. Usted puede programar la información y agregar cada registro, ya sea de usuarios que van a utilizar el programa o de usuarios de estudiantes para obtener su calificación, promedio y resultado. Perfecto, gracias. Hay que practicar para saber si hay dudas. Definitivamente, Ana, tiene toda la razón. Hay que practicar para poder, en el momento de ir conociendo el programa, pues ahí van a ir surgiendo las dudas. Igualmente, pues estamos a sus órdenes a través de todos nuestros canales de comunicación, como los pueden ver ahí. Practiquen y cuando encuentren una dificultad, pues escríbanos, se comunican con nosotros para poderles auxiliar. Si se dan cuenta, estamos tratando de
de ir mezclando en las clases. Algunas veces tenemos programas un poco más sencillos, más para el trabajar de diseño, y algunas otras veces pues subimos el nivel, como en este caso, que es un poquito más elevado, y por eso la orientación era para estudiantes de noveno grado en adelante, que es el área o el nivel donde normalmente tenemos este tipo de currículum. Para la próxima semana, el próximo viernes tendremos una clase. Ahora ya va a ser para los chiquititos, ya no va a ser para los grandes. La próxima semana vamos a trabajar con la herramienta Paint 3D y va a ir orientada para los niños de primero, segundo y tercer grado. Esperen, por favor, en algún momento durante la semana, pues la invitación es correspondiente. Woodiel nos sugiere que demos Python. Excelente sugerencia. Lo vamos a programar, Dios mediante, para dentro de 15 días. Vamos a ver cómo estamos con nuestros tiempos y nuestros compromisos, y va a ser el próxima clase que podamos trabajar con ustedes. Muchas gracias por estar atentos siempre. Les agradecemos la atención, les agradecemos que nos hagan el espacio para poder trabajar con esta explicación que les damos. Ustedes sabrán que lleva un poco de tiempo la preparación de esto para que no funcione como nosotros quisiéramos. Se vienen muchas otras cosas la próxima semana. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales para que estén bien informados. Si no hay más inquietudes, pues les agradecemos nuevamente. Muchas gracias a todos. Bendiciones y pasen una feliz tarde.